Buenas noches, estimados televidentes, hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí reunidos para compartir y disfrutar el pan de vida, que es el banquete que el Señor nos ofrece, el banquete de la última cena. Ahí Él degustó el pan, su cuerpo y sangre, pues en este caso nos dejó su palabra. Y lo importante que es escuchar su palabra y acatarla y cumplirla. Así que por eso tenemos esta oportunidad, pues este programa la verdad es que están diseñados para acercarnos verdaderamente al Señor, y esa es la idea, ¿verdad? Que nos ayude a interpretar y a reforzar muchos temas que están en la Biblia. Mucha gente pues no escucha la homilía o la misa diaria, y pues aquí se trata de hacer algunos repasos y tocar algunos pasajes bíblicos que generalmente fueron tocados en la homilía de las últimas semanas recientemente, y así llegar a conocer a la palabra. Bueno, estamos en un periodo donde no podemos dejar de comentar la situación tan compleja en que nos encontramos. Da una tristeza en el corazón escuchar noticias que hemos tenido últimamente en nuestro país, como la pandemia, yo decía cuando hice una serie de programas, nos debería hacer reflexionar y decir, más allá de las afectaciones físicas, más allá de lo que el hombre ve, espiritualmente, ¿qué mensaje nos está dejando esto? O sea, hoy incluso en el Evangelio nos hablaba de cómo las cosas se vuelven a repetir en el tiempo y que realmente no hay muchas novedades. Es decir, esta pandemia no es la primera, han habido muchas atrás y el mundo no cambia. Y vemos cómo en medio, mi comentario va porque en medio de esta pandemia, lamentablemente en nuestro país, acá en Nicaragua, últimamente han salido unas noticias que dan mucho miedo. Se habla de la violación de 2 o 3 niñas y que fueron asesinadas. Se habla de una mujer en Ayapal que estaba embarazada, fue violada. La mujer todavía le dijo al hombre que estaba embarazada, que le dejara, suplicándole ni siquiera por ella, sino por su criatura. No tuvo compasión y la violó y también la mató, y por consiguiente, como murió asfixiada, muere la criatura. O sea, es un doble asesinato. Y el hombre es un hombre relativamente joven. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Satanás anda desatado. ¿Y qué estamos haciendo los cristianos? Los que decimos que verdaderamente amamos a Dios. Nos estamos peleando entre nosotros mientras Satanás anda suelto. Son cosas que pasan en el mundo. Eso es lo que causa la desintegración, la desunión. El enemigo está atacando y nosotros no nos estamos enfocando en eso. ¿Qué está pasando en nuestra familia? Lo digo como padre, porque, hombre, este hombre que mató a muchacha de Yapal ni siquiera es un hombre de edad, tendrá unos 25 años. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué mensaje? O sea, habrá sido un problema de crianza de sus padres, de su madre, o simplemente se descarrió y cambió. Este muchacho habría que platicar con él, o sea, ha escuchado la palabra de Dios, es practicante, ha ido a misa o por lo menos a un culto de nuestros hermanos protestantes. Porque tanto en misa como en los cultos protestantes se habla de amor, se habla de respeto al prójimo, al menor, porque la palabra de salvación es la misma. Entonces, es una situación bien compleja. O sea, ¿qué está pasando? Queremos otra pandemia, queremos algo más fuerte, que nos haga cambiar de verdad. Al final la humanidad va a quedar poquito. Pero si esos pocos que quedan son los que aman a Dios, no sabemos. Pero realmente cuando se habla de castigo, el castigo no viene de Dios, viene de la humanidad. Que nosotros hacemos, pues obviamente que el Señor, pues, el Señor en cualquier momento, pues, Él va a tener ira, de la cual se habla en la Sagrada Escritura. La ira del Señor, por culpa del hombre, de la humanidad, que estamos haciendo. No solo
entre nosotros los hermanos. Si somos capaces de hacer eso, tenemos sensibilidad para cuidar la casa común, que es el medio ambiente, el universo. Sensibilidad hacia los animales. ¿Qué sensibilidad podemos tener? Entonces la situación es bien compleja. Asesinato por machismo, por discusiones. Un señor lo mataron en una ruta por un celular. Después entrevistan al hombre que lo asesinó y dice que no solo fue por el celular, que es porque ya tenía una discusión antes, aparentemente ya lo conocía. Amerita una simple discusión verbal llegar a quitar la vida. Si solo el Señor, nuestro Dios, es el único que nos da la vida y Él sabe cuándo ya vamos a partir. Entonces el tema es preocuparnos. Ahora, pues los cristianos realmente, si solo nos interesamos por nosotros y nos hacemos de la vista gorda de lo que pasa a nuestro alrededor, no es. El cristiano nace y vive en comunidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Orar, pedir por esas almas que se han alejado del Señor y por las que aparentemente están cerca pero que son atacados por Satanás y pueden caer, y pedir por nosotros mismos para que no caigamos, porque ya sabemos que el enemigo nos va a estar tentando, y por eso es que porque tentó al Señor, tentó a Jesús, que si tentó a Jesús, ¿qué más que al Hijo de Dios, que a nosotros? Claro que nos va a estar tentando, pero nosotros tenemos la protección del Señor y tenemos que confiar en Él. La Santísima Trinidad, el Padre está ahí con nosotros, el Hijo y el Espíritu Santo, y nadie nos va a tocar estando con Él, estando con la Santísima Trinidad. Y por lo tanto nosotros debemos meditar al respecto, y la palabra de Dios tiene que calar. Entonces para eso son estos programas, para llevar la palabra al Señor. A lo mejor alguien que está en riesgo de cometer una locura o a punto, a lo mejor no escucha tal vez directamente a alguien que quiere llevar el mensaje, pero esto es una cadena. Alguien lo va a escuchar, se lo va a decir a otro, o va a tener argumentos para poder hablar y predicar. Y por eso es que la palabra de Dios es pan de vida, alimenta el alma y el espíritu. Y toda esa gente que comete estas atrocidades es porque tienen hambre, su alma y su espíritu es pobre, no se llenan. El único que te puede llenar es el Señor, y se lo dijo a la samaritana en el pozo, cuando le dice, sí, le dice, pero esa agua que tú has bebido es agua que te la tomas y luego tienes sed, más el agua que yo te prometo es un agua que te deja saciada para toda la vida. Esa agua que el Señor nos dice está en su palabra, es lo que nos sacia. Y yo se los digo de corazón y con testimonio, que cuando tenés la palabra del Señor, sentís que no te hace falta nada. Realmente así es lo que te llena. No te llenan ni los títulos profesionales, ni el trabajo, ni los salarios, ni las mujeres que puedes tener. La mujer más linda puedes tener, pero el hombre es un ser insaciable. El hombre nunca se va a sentir lleno. Es un ser que no se va a sentir lleno. Puede tener la mujer más linda, pero si no está en los caminos de Dios, va a voltear a ver a la mujer de lado. Sé testimonio de hombres que han cambiado a mujeres modelos por otras que decir, pero ¿qué diferencia? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque así es la lujuria, así es la lascivia. Por lo tanto, el único que nos llena, el único pozo de agua que nos deja insaciable, lo dijo Jesús, es el agua que emana del Evangelio, de su palabra, que es vida eterna. Esto solo es una introducción. La verdad es que estos programas son programas de catequesis. En el programa anterior yo les hablaba de explicándoles un poco de lo que se pregunta mucha gente, que justifican por qué no creen en Dios diciendo que es porque existe el mal. Entonces dicen, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Entonces yo les hablaba de la parábola del trigo y la cizaña, en la cual nos explica el motivo y la razón de por qué existe el mal, teológicamente, por qué existe.
Ahí está la explicación. Esa era la sesión anterior. Y después, muy similar a esa sesión, también les hablé de la parábola de la boda del Señor. Aquella boda donde los invitados no quisieron llegar. Y esa boda ya sabemos que es cuando nos presentemos ante el Señor, la fiesta. ¿Quiénes van a participar de esa fiesta? ¿Quiénes van a ser los convidados invitados? Pero ¿quiénes van a quedar por fuera? Con un traje que no es el ideal para la fiesta. ¿Qué es ese traje? Ese traje que no es ideal es el pecado. Y dice que los trajes tenés que ir de blanco, pues pureza, limpieza. Y que está accesible a todos, ¿verdad? Hasta el último momento. Y luego, bueno, también parte de lo mismo le hablaba de la parábola del pescador, el cual escoge los malos y buenos pescados, no estando en alta mar, sino hasta que llega a la orilla. Por lo tanto, ahí van a convivir. Ok, hoy traigo un pasaje bíblico que para mí, yo lo había leído antes y, bueno, la verdad es que aquí lo importante es, para serles sincero, el Señor nos dejó su palabra, que es inspiración divina. Para ello utilizó los agiógrafos. Los agiógrafos son o fueron los autores humanos. Son los 4 evangelistas de los cuales yo hice una serie de programas. San Juan, San Mateo, San Marcos y San Lucas, del Nuevo Testamento. De ahí vienen los Hechos de los Apóstoles y las cartas católicas y las cartas paulinas, el Apocalipsis de San Juan. Entonces, estos hombres fueron agiógrafos, fueron hombres, son humanos. El Espíritu los utilizó como instrumento. Ellos fueron el hacha, pero una fuerza divina fue la que dio la fuerza al hacha para cortar la madera. A Dios y los hombres que escribieron la palabra. Entonces, Dios reveló lo que Él consideró que era necesario para nuestra salvación. Lo que Él no consideró que era no necesario para nuestra salvación, no quedó revelado. Se lo dijo muchas veces a Pedro, porque Pedro mucho preguntaba, era parte de su personalidad y no era malo, pero el Señor le dice, preocúpate por lo que tienes que saber. No tienen que saber más allá de lo necesario. Porque el ser humano tiene una naturaleza. El ser humano, los seres humanos siempre queremos saber de más y viene el morbo y nos gusta pensar como humanos, no como Dios. Y nos hacemos unos cuestionamientos que quizás para Dios no tienen gran valor. Por eso una de las características de la Sagrada Escritura es la inerrancia, que quiere decir que no tiene error, pero dice no tiene error en temas de plan de salvación. No en temas de historia, porque no es un libro de historia. Lo digo porque muchos historiadores han corregido la Biblia en temas de historia, y es posible, porque fue escrita por hombres que en muchos casos pusieron referencias históricas, pero no fechas exactas. Sin embargo, en muchos lapsos de la historia es la única fuente de información que existe, y muchos historiadores, sean creyentes o no, a fuerza leen la Biblia para tener información que solo está escrita en los evangelistas, y que en los descubrimientos antropológicos que han hecho, los descubrimientos arqueológicos y antropológicos, se han dado cuenta de que las referencias bíblicas aciertan con lo que han encontrado, tienen un alto grado de precisión. Sin embargo, no es exacto un tema de historia, porque no es un libro de historia, pero en temas de salvación aquí está todo contenido. El ser humano se ha encargado de asumir y de afirmar muchas cosas que inclusive en la Biblia no están muy claras. No están claras porque no eran de gran relevancia para el Señor. En el caso del Nuevo Testamento, no era relevancia para Jesús que supiera muchas cosas de las cuales aquí en la humanidad, los seres humanos, todavía seguimos discutiendo al respecto. Y ha sido incluso motivo de división de la iglesia y de justificación, para lo cual yo lo veo sinceramente como un tema de morbo, que para mí no es del agrado del Señor. Pero bien, ¿por qué digo esto? Hay unos pasajes bíblicos, voy a analizar primero este pasaje bíblico y después voy a entrar a tocar otros temas que va un poco de lo cual yo estoy refiriéndome. Este pasaje bíblico se tocó en esta semana que estamos pasando,
en los evangelios, y yo lo había leído y siempre me ha causado de mucho interés. Y dice así, vamos a leer de San Lucas capítulo 11, versículo 27. En esta Biblia, que es de Reina Valera, bueno, también tengo la Biblia latinoamericana, las dos, aunque yo le he dicho que de las Biblias que yo siempre recomiendo es la Biblia de Navarra y la Biblia de Jerusalén, son muy completas. Pero realmente el pasaje es sencillo, pero a veces cuesta interpretarlo. Sucede que nosotros sabemos de que uno de los temas que puso de moda Martín Lutero con las reformas protestantes era el libre examen. Y él dijo, no necesitamos del magisterio, que la palabra de Dios está accesible y al alcance de todos para que la entendamos. Sí, yo creo y estoy seguro que la palabra de Dios no es exclusiva, es para todos. Pero sí a veces necesitamos ayuda. Voy a tratar de explicarme por qué necesitamos ayuda. Porque hay algunas cosas que por más que queramos, es un poquito, tenemos que escuchar diferentes interpretaciones y análisis. Al final podemos hacer un juicio, pero podemos equivocarnos también. Les voy a explicar por qué, ¿verdad? ¿El Espíritu Santo está con todo y nos da entendimiento? Claro que sí. El Espíritu Santo, Dios no quiere ocultar cosas. Es como dice Pablo, ¿de qué me sirve hablar lengua si nadie me entiende? Si es para charlatanear o para sentirme yo grande hoy, de que digan, ve, habla lengua. Si hablo lengua y ustedes no entienden la lengua, ¿de qué sirve? Si a mí lo que me interesa es que entiendan la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice, de esa perspectiva, el don más grande es el don del amor. Entonces hay personas que por eso dicen, yo quisiera hablar lengua, el Señor no está conmigo porque no hablemos. No, es más grande que tenga el don del amor y que lo refleje y que sea testimonio de vida, que sea aquel candil que se pone arriba de la mesa y no debajo de la mesa, arriba de la mesa para que alumbre. El don del amor es grande, es un amor asimilable y entendible, fácil de entender, todos van a entender la misericordia y la caridad. Por lo tanto, no nos dejemos llevar por ese tipo de cosas. Y no lo dice Pablo, no lo digo yo. Ok, entonces a veces tenemos que ser humildes. Y a veces nosotros no queremos recurrir al magisterio, llámese sacerdotal, que es nuestro magisterio. En el caso de los hermanos protestantes, aunque no tienen el magisterio sacerdotal, pero sí tienen un magisterio de palabra, que son los pastores que hablan la palabra, ¿verdad? Ellos no tienen sacramento, nosotros sí tenemos sacramento y tenemos que el magisterio nace de los apóstoles, es el modelo a seguir, que garanticen la unidad y la integración, y ellos no aplican esto. Entonces mucha gente, por no sentirse aludido o no sentirse que otros se sienten mal, le esté suministrando un sacramento. Yo he escuchado a muchos que dicen, la vez pasada miré un programa muy de investigación como lo Discovery, pero era un programa de turismo que fue a Jerusalén a hacer un programa sobre los lugares sagrados de Jerusalén, pero aparentemente este periodista o esta persona no era creyente, o sea, no pertenecía, asumo que ni al catolicismo ni a los hermanos protestantes, porque ambos nos bautizamos por un sacerdote o por un pastor. Este señor decía, se sumergió en el programa de Jordán y dijo, yo no necesito que alguien me bautice, yo mismo con el Señor. Yo respeto su opinión, pero la verdad es que es un sentido de humildad, de que en este camino no estamos solos. Ayudamos, pero también necesitamos que alguien nos ayude y que alguien nos suministre. ¿Qué más humildad la de Jesús, que fue bautizado por Juan el Bautista? Y está claro, pues, que no es comparable. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías. Juan fue un enviado a anunciar.
su primo Juan, también un gran hombre, pero el Mesías, el Hijo de Dios, que es parte de la Santísima Trinidad, que también es Dios, Jesús, se humilló. Primero porque quiso venir al mundo. Murió como un cordero en la cruz, tal y como lo había profetizado Isaías. Fue bautizado por Juan, un hombre. No era un ser divino, un hombre igual que nosotros. Profeta, gran profeta, pero un hombre al cabo, pero al final un hombre más. Fue bautizado. Y nos enseñó Jesús en toda su vida de que Él no vino a servir, de que Él no vino a ser servido, sino a servir. Entonces tenemos que ser humildes y esa falta de humildad es lo que a veces nos afecta. Lo que tenemos que hacer es críticos, no fanáticos. Y para entender muchas cosas de la palabra, aunque es accesible a todos, pues lo que hace el Señor es que Él delega apostolado. Y por eso hay muchos que tienen el apostolado de la palabra. Y a esos que tienen el apostolado de la palabra, el Señor les ha asignado la tarea de educar y de enseñar. Y entonces las personas que quizás, pues porque para someterse a este apostolado, que es el apostolado que a mí me gusta y estoy aprendiendo, hay que leer bastante y documentarse un montón, porque hay que leer de historia y hay que conocer un poco de la costumbre hebrea, de la costumbre de los griegos. El que profundiza más se mete a entender el lenguaje a perfección, el idioma, arameo, lengua y hebreo, griego, todo eso. El otro día yo estaba escuchando un programa en EWTN y estaba escuchando una entrevista con el padre Mitch. De hecho, el padre Mitch, él da algunas homilías en la misa de EWTN. El padre Mitch es un sacerdote muy preparado. Es de descendencia polaca, pero él ya nació en los Estados Unidos y él comentaba que hoy en día él habla alrededor como de 12 lenguas. Y entre esas lenguas se está especializando en arameo, hebreo, griego, porque obviamente él quiere hacer una función de exégeta y el exégeta necesita, para poder entender bien el mensaje, leer los textos originales de la Biblia y comprender mucho esa cultura, es saber su lengua para profundizar. El otro día hay una pregunta que hacían también en un programa sobre qué fidelidad hay o qué fiabilidad hay entre las Sagradas Escrituras de hoy y la escritura con la que contaban los primeros cristianos. Y una respuesta muy interesante que se dijo es, hay una gran fiabilidad, sobre todo porque hoy en día hay más información, hay más investigaciones y hay nuevos descubrimientos que todo hace más fiabilidad a la palabra. E incluso en las traducciones, en todos los textos se han ido haciendo ajustes, todo guiado para dar fiabilidad. Entonces, al final, ¿cómo no vamos a aprender de estas personas que han estudiado tanto? Y si yo no he estudiado tanto como él, ahora, no estoy diciendo que ellas sean más santas, porque la investigación y el conocimiento no te da santidad. De nada sirve que sepas tanto si esa no es la esencia de lo que el Señor es aprender, pero usar lo que aprendes, usarlo para vos mismo y usarlo para transmitirlo. Si vos no asimilás y no devorás eso que estás aprendiendo para vos mismo y tu familia y no lo aplicás, de nada sirve y cuidado es peor porque estás pecando sabiendo que lo estás haciendo 100%. Si tampoco lo utilizas para servir y llevar ese pan de vida a quien lo necesita, tampoco sirve. El hecho de que estas personas sean tan preparadas no quiere decir que sean más santas y que van a ir directo al reino de los cielos. Pero sí que son un instrumento poderoso para llevar la palabra del Señor y el Evangelio. Y si esas personas tuvieron sed de aprender, fue porque fueron guiados por el Señor, con una misión y un plan específico, porque el Señor, su palabra no pasará, cielos y tierras, pero su palabra no. Y en cada siglo, en cada año, van a resurgir nuevas personas que se interesen por su palabra, por la investigación, el escrutinio y la divulgación de esta palabra.
Entonces, sí necesitamos ayuda. Mi mensaje es, no podemos ser orgullosos, ni podemos cegarnos de decir que nosotros podemos llegar al libre examen y nosotros mismos comprender 100%. No es que seamos neófitos y que no podamos comprender. No es que necesitemos un gran nivel académico. Todos, pero todos también necesitamos ayuda de aquel que ha profundizado más en la palabra del Señor. Y no tenemos por qué sentirnos menos. Si esa persona ha profundizado más es porque el Señor le ha dado esa misión. Entonces, nosotros tenemos que estar, en ese sentido, el libre examen para mí no hace sentido. Necesitamos guía. Nos podemos equivocar y necesitamos ser críticos, pero para poder ser críticos necesitamos escuchar diferentes opiniones. Y al final, el aspecto crítico es, yo escucho, medito, discierno a través del Espíritu Santo y me quedo con la versión que más me llena, que más me hace sentir mi alma tranquila. Pero no es que con la primera interpretación, la primera versión, con esa me quedo y ya, esa es la verdad absoluta. Si ni siquiera has escuchado la segunda versión, ni siquiera te has documentado como puedes. Y me refiero exactamente para algunos temas que son controversiales. ¿Ya? Esa es la verdad. Entonces, si queremos hacer un análisis crítico, somos fríos, no nos dejamos llevar específicamente por una versión. Simplemente vamos pensando en el Señor, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé la mejor interpretación, pero ser crítico, o sea, ser claro. El pasaje del cual hoy les quiero hablar, ya les había dicho, es San Lucas capítulo 11, versículo 27, y dice así: los que en verdad son bienaventurados, dice lo titula, ¿verdad? Mientras él decía estas cosas, se refiere a Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le dijeron al Señor. Y él le dijo, o sea, Jesús le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Para cuando yo he escuchado incluso la explicación que dio San Agustín, un hombre iluminado allá por los años 300, imaginemos, cerquita de Jesús, años 300, y muchas interpretaciones, y la verdad es que si nosotros unimos esto con todo lo que el Señor dice en otros pasajes bíblicos, tiene un hilo conductor. Fijémonos bien, hay una multitud, dice la palabra. Lucas capítulo 11, versículo 27. Cuando Jesús hablaba, Jesús tenía como un imán, una atracción grande, venía de Dios. La multitud se acercaba porque querían conocerlo, unos por curiosidad, otros querían escuchar, otros sentían paz, otros querían sanidad. Hay un montón, pero iban detrás de él. Pero una mujer grita: bendito el vientre que te parió y los senos que te dieron de mamar. ¿A quién se refería? Bueno, se refería a su madre biológica. Se referían a María, la mujer. No le dijo bendita María, sino a su madre. Como alguien puede decirnos a cualquiera de nosotros, si tenemos alguna virtud, tu madre ha de ser feliz con vos, bendita ella por haberte parido, básicamente. Entonces el Señor lo que le dice es, antes, incluso hay Biblias que dicen más bien, aquí dice antes, bienaventurados los que ven la palabra de Dios y la guardan. O otros dicen más bien, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, o oyen la palabra de Dios y la guardan. Y aquí Jesús no hace más que reafirmar la grandeza de María. Pero lo que él dice y un análisis que hacían es dos. Uno, el ser humano siempre es superficial. Y siempre hacemos análisis e interpretaciones superficiales de hombre. Porque esta mujer se basa en lo que ve o puede tocar, en lo más próximo. Se basa en la que te parió y te dio de mamar. Pero Jesús lo que le dice es, en otras palabras, sí,
es grande y es bienaventurada, pero no es grande y tampoco es aventurada porque me dio de mamar o porque me parió. Ella es grande, dice el Señor, y es bienaventurada porque ella escuchó la palabra de Dios, de Yahvé, y la cumplió. ¿Cuándo la escuchó? Cuando el ángel Gabriel le dijo que iba a tener un hijo, que era de Dios. Y cuando ella le dijo, ¿cómo si no conozco varón? Inmediatamente el ángel le dijo que era por el Espíritu Santo y esa mujer no dudó. Más bien recitó las palabras que están en San Lucas capítulo 1, que las vamos a leer para que nos recordemos lo que ella recitó. Una mujer fiel, una mujer que escuchó la palabra de Dios y la acató y la cumplió. Y Jesús siempre hace énfasis en eso, en que debemos escuchar la palabra del Señor y su palabra y cumplirla, porque si lo hacemos somos bienaventurados y benditos. Entonces, en este pasaje, si lo leemos a primera, a alguien cuesta entenderlo, pero ese es el sentido que hay, donde el Señor obviamente dice, sí, prácticamente bendita, pero no porque me haya parido ni nada de mamar, porque ella escuchó la palabra del Señor y la cumplió. Y esa es la grandeza de la Virgen María. Y esa es la grandeza que el Señor refleja aquí y que nos llama a dos cosas. Uno, que nosotros debemos de tratar de ser menos superficiales y de pensar un poco como Dios, como Jesús pensaría. Y dos, de que el Señor nos llama a que así como su madre escuchó la palabra de Dios y la cumplió, nosotros también debemos escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Ese es el mensaje. Entonces inmediatamente, por eso el Señor le dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, ese es el análisis importante que debemos hacer. No es que el Señor está menospreciando el piropo, porque lo que le dijo a esta mujer podemos decir que es un piropo. Un piropo que se lo está haciendo a él y a su madre. Pero el Señor en ningún momento está menospreciando el piropo a su madre, en ningún momento. Él lo que le está diciendo es como que te diga, sí, es grande. Pero no es grande porque estás quedando muy corta, pues, por decir en un lenguaje más popular. Estás quedando un poco corta porque ella no es grande ni aventurada porque me haya parido o por su seno o porque me dio de mamar. Ella es grande porque ella escuchó la palabra de Dios y la cumplió. ¿Y qué más que eso? ¿Qué más grande que eso? Por eso es que los católicos tenemos a la Virgen María como un ejemplo a seguir. Por todos, hombres y mujeres. Porque el Señor nos invita a que todos escuchemos la palabra como la escuchó ella y la cumplamos como ella cumplió. Una fe grandísima. Por eso es que a veces, y le repito acá un poco, no podemos caer en fanatismo. Yo estoy claro, el Señor nos da libre albedrío, es decir, capacidad de escoger, capacidad de seleccionar y de creer. Y tenemos que respetar eso, el libre albedrío de cada quien. Y si alguien no está dispuesto a amar a alguien, pues, pero que no lo ofenda tampoco. Y el libre albedrío, nosotros hemos tomado el libre albedrío de amar a María. Y para nosotros los católicos, así como cuando Jesús le asignó a su madre a Juan en la cruz, Juan representa a nosotros, porque era un hombre de carne y hueso, sin origen divino, igual que nosotros. Lo único que era un apóstol del Señor. Pero Jesús le entrega a su madre en la cruz a Juan. Al que entregarle a Juan, nosotros sentimos que nos las entrega a nosotros, porque Juan era de nuestro género. Hombre, carne y hueso, pecador, con pecado original, igual que nosotros. Distinto a Jesús, que no tenía el pecado original y que él era divino. Pero Juan sí nació igual que nosotros, de una fecundación natural biológica, no como Jesús, que no necesitó de fecundación biológica.
Fue por obra del Espíritu Santo y de ahí que Jesús es divino. Lo digo porque hay corrientes que todavía se mantienen. En los años 400 después de Cristo surgió la corriente nestoriana, de Nestorio, y la corriente arriana, de Arrio, que decían que Jesús era un gran profeta, que era un gran hombre, pero que no era Dios. Esa es una grave herejía, porque Jesús es Dios y tiene un origen divino desde que Él nace, no por fecundación biológica, sino por obra del Espíritu Santo. Y si alguien no lo cree eso, no puede ser cristiano, porque ahí está claro. Y de eso lo compartimos tanto católicos como protestantes. Nosotros compartimos de que Jesús vino al mundo por obra del Espíritu Santo. Pero, ¿qué sucede? Que estos, en los años 300, 400, o sea, muy poco después de Cristo y mucho antes de Martín Lutero, o sea, estamos hablando de los años 400, estamos hablando muy atrás, ya dudaban de la divinidad de Jesús. Y después de eso hay otros que dicen, por querer menospreciar, o sea, ahí caemos. Si tu decisión, y si vos crees que no debes venerar y no querés amar a la Virgen, está bien. Cuando hablamos de origen divino, hablamos de Jesús, no de María. María era un ser humano igual que nosotros, pero con una diferencia. Con una diferencia que no nos podemos confundir, que ella creyó, escuchó, creyó y cumplió la palabra de Dios. Y una mujer con una fe inigualable. Y aunque era una mujer no de origen divino, veamos bien, fue la mujer en la cual Dios se fijó para que a través de ella viniera al mundo el Hijo, su Hijo amado, nuestro Redentor, nuestro Cordero. María tampoco la hipótesis de que es madre adoptiva, no, es madre biológica, que no fue producto de la fecundación, claro, porque fue obra del Espíritu Santo, pero nació de su vientre, por lo tanto es su madre terrenal, ella es su madre, no es el sentido que le quieren dar mucho de que menosprecian, la menosprecian al decir que fue como un instrumento, que nada más fue como una incubadora para que naciera el Hijo de Dios. No podemos caer en eso. Esa mujer no fue una incubadora, porque no solo lo tuvo y se fue. Esa mujer fue la mujer que estuvo con él en momentos clave de su vida y del Evangelio. Estuvo con él en el primer milagro, y esta es obra de Dios, de que la mujer que lo trajo a este mundo por obra del Espíritu Santo fue la mujer seleccionada por Dios, por el Espíritu Santo, para que a través de ella viniera al mundo y sirviera. Esa mujer siguió sirviendo al Señor en todo momento. Estuvo en el primer milagro y estuvo al pie de la cruz cuando todos se corrieron. Ella no, ella ahí estuvo. Una mujer fiel a Dios sobre todo y a su Hijo Jesús, que era el Hijo de Dios. Eso es lo grande. Entonces, si alguien toma la decisión de no amar y no venerarla, está bien, pero que por lo menos no la ofenda. Lo digo esto porque el otro día yo escuché a cierta persona que me comentaba que su padre ya cambió de vida. Qué alegre, ¿verdad? Todos tenemos que cambiar, arrepentir nuestros pecados, y que ahora es pastor. O sea, primero se había pasado a iglesia y que ahora es pastor, y que se expresa muy feo de la Virgen María. Y yo me pregunto, hombre, si vos tomás la decisión de no amarla y no venerarla, una cosa es que critiqué algunos excesos que podés decir que hay de ciertas personas, a lo mejor católicos, está bien, pero no te lleva a que por eso te vengas a expresar mal de la Madre de Jesús, de la Madre terrenal. Si Dios, que es Dios, se fijó en esa mujer, ¿cómo nosotros, quiénes somos nosotros para venir a hablar mal de una mujer que fue escogida por Dios para que de ella naciera Jesús?
¿Cómo nos vamos a atrever a hablar mal y ofender a esta mujer? No me cabe duda. Nosotros creemos que Jesús se va a sentir bien que alguien ofenda a su madre terrenal, pero fue la madre que tuvo con él y que él la cuidó y la dejó en manos de Juan, su discípulo amado, porque Jesús consideró que con Juan ella iba a estar bien. La cuidó de ella hasta en el último momento. ¿Por quiénes somos nosotros para hablar mal de ella? Repito, si te has tomado la decisión de no amar y no venerarla, es tu decisión, pero tampoco ofenda, tampoco lo ofenda. No es de Dios, no es de un cristiano ofender a una mujer ejemplar. No es de un cristiano verdadero, de un hijo de Dios. Y si te decís que sos cristiano verdadero, que sos hijo de Dios y ofendés a una mujer tan grande que fue escogida por Dios, que es sabio y todopoderoso, hay que hacerse un examen de conciencia. Entonces es el tema. Pues no pretendo convencer. Aquí está la palabra de Dios y si alguien quiere que la lea y que averigüe más. No es interés de criticar y convencer, pero simplemente no encuentro lógica, no hay un razonamiento de por qué alguien va a ser tan ofensivo con una mujer tan ejemplar, que muestra no más que de amor. ¿Cómo vas a ser tan ofensivo? Ahí solo encuentro una explicación. La explicación es el fanatismo. O sea, ya no seguís a Dios, ya no defendés su palabra, ya lo que seguís son estructuras humanas, ya lo que seguís es una aferración por una iglesia, una competencia. ¿Competencia de qué? Si todos estamos trabajando por el plan de salvación, por eso es que Satanás anda suelto, porque nos distraemos. Entonces el mensaje es que lo grande de esta mujer, y lo dice en este pasaje el Señor, es que ella escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Es la fe, es su amor, es su entrega, sin miedo alguno. Y muchas de nuestras madres tienen esa característica, por ser mujer, que dan la vida por nosotros. Y lo vemos, el amor de una madre es único. Y a nosotros no nos gusta que hable de nuestra madre, porque ellas estaban dispuestas a dar todo por nosotros. Y en la alegría, cuando nos vieron que nacimos a su lado, supera el dolor del parto. ¿Qué misterio más grande este? O sea, es una reflexión que nos lleva a este pasaje bíblico para entender un poco más de esa grandeza. El segundo pasaje bíblico es un pasaje que es fuente de lo que le llama apologética. La apologética es, por decir así, una práctica que nos lleva a defender la fe. O podemos hacer apologética del cristianismo versus el budismo, que es justificar por qué vos deberías o ser cristiano y no budista. Esa es una apologética, ¿verdad? Pero las iglesias también tienen su apologética, que es su defensa, porque dentro del mismo cristianismo hay apologética. Es una práctica de mucho tiempo atrás, pero muchas personas dentro de la iglesia la han dejado a un lado porque el problema es que si no sos maduro, si no tenés la madurez de vida, cuando entras a apologética, que es la defensa de la fe, de la palabra, de tus principios, pueden haber muchos roces y pueden haber faltas de respeto, a lo cual el Señor no nos llama. En todo momento el Señor nos llama a la hermandad. Y por eso debemos hacer relaciones fraternas. Por lo tanto, la apologética debe hacerse con un grado de madurez y con respeto, de poder escuchar y exponer y defender con respeto. Si no existen esas condiciones de madurez, de estar con personas que escuchan,
de que tienen serenidad y gozo y de que pueden exponer su palabra y de que al final hay unas relaciones fraternas, es muy complicado. Este es un tema tan delicado como el tema de decir el enfoque ecuménico. Puede haber ecumenismo y debe de haber ecumenismo, pero el ecumenismo no es tan fácil lograrlo porque también requiere madurez, tolerancia, escucha, exposición y relaciones fraternas. Si eso no hay, es muy complicado. La verdad es que hay más temas comunes y más relación y más igualdad